Vamos a ver, Ramos Gil, un momentico. RAs pendientes. ¿Alguien más quiere saber? 5 y 6 le quedan 5 y 6. Ok, gracias. a ti. De todas maneras, luego tengo que publicar. Yo ahora Vale. tengo una duda, pero es de investigación. Investigación. Bueno, esto es investigación. Que Sí, tienes sí, una sí. duda de investigación. Sí, Vale, que digo vale. que no es de RA, es de en sí. Vale. Bueno, a ver si consigo hacer un ajuste porque estaba aquí haciendo asientos contables y esto va que se las pela. Vale. Vale. Entonces, ¿qué necesitáis? ¿Qué hacemos? Vamos a revisar la tarea que tenemos pendiente, ¿vale? Espera, Vamos ¿te a puedo ver, hacer la pregunta esa depende, rápidamente? ¿tiene que ver con este tema o es del Sí, anterior? no, tiene que ver con este tema. Es que me escribiste un correo, ¿no? No, sí, pero es otra nueva, es otra cosa. Dime. Porque tú en la frecuencia, a ver, espérate, es que no me va la cámara y tampoco te lo puedo enseñar. En la escala de medidas de variables, la que tú mandaste, por ejemplo, en las nominales te pone solo la moda, pero tú luego te vas al tema y te dice más. ¿A qué le hago caso? Mira, hay un documento que compartí que es el Sí, más sí, extenso. sí. Esa es la que te estoy diciendo, que en tu Sí. documento salen unas cosas. Compartí 2 documentos, de hecho. No, de la frecuencia compartiste solo uno. Que va, está también el del manual. Me suena Es que que en había el otro. manual, ahí está, en el manual te salen más. Mira, en el tuyo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es que ahí tengo mucha duda y claro, ahí no puedo avanzar. A ver, espérate que lo tengo por aquí abierto. Esto no me va. Por ejemplo, mira, me dice, en tu documento me pone nominal solo moda, pero luego en el libro, como estadísticos, te da moda, frecuencia y chi cuadrado, por ponerte un ejemplo. Luego en ordinal tú tienes mediana y moda, en el que tú subiste, pero en el del libro dice mediana, moda, rango, correlación de rango. Vale. Entonces ya no sé a qué hacer caso. Le hago caso a este documento que está mostrando ahora. No, te digo lo que está pasando aquí. Aquí solamente está hablando de las medidas de tendencia central. Entonces, aquí está haciendo referencia a las 3 medidas que hay de tendencia central. Sí. Si tú te acuerdas, estábamos diciendo que en tendencia central, que es por cierto, la tarea que os he puesto, sobre todo es sobre eso, tenemos la moda, que es el valor que más se repite, la media, que es la media aritmética, sumar todo y dividir por el número de elementos, y Sí. la mediana, que es la que deja el mismo número de elementos a derecha e izquierda del valor, ¿vale? Entonces, estos son los estadísticos de tendencia central que se pueden aplicar a este tipo de escalas o variables, nominales, ordinales, de intervalos. Tú has hablado de rango y de correlación. Rango y Vale. correlación se está refiriendo a relación entre variables, no de tendencia central. Estamos hablando de dispersión y la dispersión no es una medida de tendencia central, es una medida de cómo de separados, digamos, están los valores dentro de una población, ¿vale? Entonces, esas medidas que tú estás diciendo, correlación y rango, se refiere precisamente a eso. No hemos llegado ahí, ¿vale? Estamos entendiendo. Vale. No, yo es que estoy intentando estudiar, claro, porque por ejemplo, las que salen en el libro, a mí me sale también, o sea, como... Es que es lo que no entiendo, porque claro, en uno me pone si la variable es nominal, pero luego en el otro también me dice que depende del tipo de técnica de estadística a emplear, va a depender del tipo de escala que mide la variable. Bueno, Entonces, claro, ya hay un jaleo. no, lo que está diciendo es que sirve para los dos lados. Es decir, que tú ya también elijas el tipo de variable o el tipo de escala en función de qué estadístico quieras usar. Que de hecho es lo que se suele hacer, ¿vale? Es Madre decir, yo mía. voy a querer aplicar una correlación lineal
pues entonces lo que vas a hacer, que es una medida de dispersión, entonces vas a hacer un tipo de variable que midas con una escala determinada. Es decir, ¿qué va antes? ¿El perro o sea, el perro o el collar, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué va El antes? huevo o la gallina. O la gallina, ¿no? Depende. Tú te tienes que facilitar la vida. Entonces decir, venga, voy a utilizar variables para que luego pueda aplicar este estadístico, que es el que me interesa. Las medidas de tendencia central te están diciendo básicamente, de un mogollón de datos que yo he recogido, de una escala o de una variable determinada, ¿cuál es el centro? Por eso se llaman tendencia central. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, yo pregunto, satisfacción del consumidor del 1 al 5 y tengo 100 respuestas. Vale, pues miro de esas 100 respuestas cuál sería la media. Satisfacción del consumidor 2,8. La medida central. Vale. Lo que no te está midiendo esto, y por eso existen las medidas de dispersión, que no he llegado a explicar esto todavía, es cómo de separadas están las respuestas que te han dado. Sí, ¿Vale? sí, vale, sí, porque yo he visto que hay, por ejemplo, he seguido y ponía estadísticos descriptivos, estadísticos de posición y estadísticos de inferencia. Vale, que eso ya son, vale. Vale, de todas maneras, para los que estáis flipando con la pregunta de decir, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy flipando mucho yo sola. Bueno, os digo, si seguimos en lo que es el material del esto, hay 80 páginas y se mete en análisis multivariante. Análisis multivariante no es objeto de este estudio, aunque lo ponga en el criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque hablamos de estadística avanzada donde hay multitud de variables afectando unas a otras, ¿vale? Entonces, es que claro, como tú dijiste del tema del 4 al 7, claro, eso está dentro del tema 4. Claro, yo os dije que lo leyera porque necesito que sepáis que esto existe. Sí, vale, pero eso... Que se llama el análisis de covarianzas, el ANOVA, el análisis factorial, etcétera. Pero de esto no vamos a hacer nada. No, eso lo he eliminado, eso lo he quitado. Esto no vamos a hacer nada. Solo vamos a saber cómo funciona. Medidas de tendencia central, la dispersión de los elementos, es decir, cómo separados están los datos, que para eso usamos el rango, que ahora os explicaré, si me dejáis, y la desviación típica y la varianza, que acordaos que lo utilizamos en las fórmulas de muestreo, que te están diciendo básicamente cómo de dispersos están los datos, punto. Y después, eso es análisis univariante, porque lo que estamos haciendo es de una variable, Es que eso sale en univariable. Por eso me he liado yo. Sí, pero déjame terminar. De una variable, de todas las respuestas, cuál es la respuesta central? O de todas las respuestas, cómo de separadas están. Sí. ¿Vale? ¿Por qué lo de la separación de los datos? Porque lo que quiere saber es que la media no salga un valor que no sea representativo. Un ejemplo que pone. Si tú le preguntas a 2 personas y le preguntas a una persona si le gusta la fruta, a las 2 personas, si le gusta la fruta, una dice sí y la otra dice no, ¿cuál es la media? Pues muy fácil, que a más o menos todas las personas les gusta algo la fruta. ¿Entendéis? Vale. Entonces, las medidas de tendencia central, a veces, según el tipo de escala, no te dan una descripción real de lo que está pasando. Porque a la persona que le gusta la fruta, le gusta. Valdría que concluyas que le gusta algo la fruta, o la mitad de las veces le gusta la fruta. Pero a la que no le gusta la fruta, nunca va a comer fruta. En cambio, la media te está diciendo, a todo el mundo le gusta más o menos la fruta. Sí. ¿Entendéis? Sí. Para eso existe la dispersión, que es decir, uno se ha ido al extremo del sí y otro se ha ido al extremo del no. Sí. ¿Entendéis? Vale. Para esto existe, ya digo, el rango, la correlación y una serie de estadísticos diferentes. ¿Vale? Vale. Pero bueno, yo voy a simplificar esto a tope. De hecho, para eso os he colgado, voy a simplificar todo a tope por una frase que he dicho antes y la voy a volver a decir. Eso te iba a decir, Simón, ¿tú vas a subir sumario de esto? María, porque yo, sí. es que con tus... Déjame hablar. Vale. ¿Me dejas?
Es que me genera mucha ansiedad no saber lo que estoy estudiando. El summary no lo he puesto todavía. Ahí está, es que con tu summary yo creo que me voy a enterar mejor de lo que sí tenemos que saber y lo que no. Porque claro, yo me estoy haciendo aquí un jaleo. No. Pero eso están los criterios de evaluación, María José. Ya, pero aunque estén los criterios de evaluación, yo qué sé. Parece que viéndolo en el sumario ordenado lo veo mejor. No te preocupes porque efectivamente no se me ha pasado el carro. ¿No? Lo estoy anotando. Vale. Listo. Vale, esto lo dejo también mañana por la mañana puesto, junto con la tarea de jefe y con esto de aquí, ¿vale? ¿Alguien ha levantado la mano? He oído un ping. Dime. ¿Pero una tarea de cuándo? ¿Pero tú has suspendido un RA o de qué hablas? ¿Pero del RA cuál? ¿El 6? Ah. Bueno, pues ponme un correo por aquí interno de esos. Claro, es que está aquí que efectivamente no se abren habitualmente. He hecho esta consulta yo, porque tenía la duda. No se abren habitualmente, pero sí se abren a las personas que estáis. ¿Esto qué es? Esto es lo de jefe, ¿no? Aquí estoy yo. ¿Vale? Sí se abren a aquellos que tengáis un RA pendiente. Bueno, María José, si me dejas, te explico un poco por dónde va el tiro, ¿vale? Tenemos. Es que estaba muy agobiada. No, no hay que agobiarse aquí. Pero está bien que me hagáis preguntas porque así la respuesta a uno os vale para todos, ¿vale? Ahora vamos a abrir la tarea. Estamos en el RA7. ¿Qué pretendemos en el RA7? Tratamiento, análisis de datos obtenidos. Por ejemplo, en la tarea que había original, había tabulación y análisis, o sea, había incluso meter en tablas los datos. Yo no me he ido ahí. Lo que he hecho ha sido daros ya los datos y decir, sobre esto calcúlame medias de tendencia central. Fijaros que en el punto B de criterios de calificación está esas medidas, que son las 3 que os he pedido, y la dispersión, ¿vale? Después, inferencia estadística. Inferencia es extraer del todo el particular, es decir, que me digan mi población se está comportando de esta manera. Extrapolar los resultados a la totalidad, ¿vale? Y grado de confianza, error muestral y demás. De todas maneras, os he puesto, creo que os he volcado las actividades, ¿no? Me parece, ahora lo miro. En las actividades sí que... Sí, las actividades con la tarea esta mañana. Sí, he puesto las dos cosas. En las actividades pongo algo sobre cómo calcular este tipo de cosas. Intervalos de confianza, también. Errores de muestreo, también. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo al respecto, ¿vale? Pero voy a pasar de puntillas sobre algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, ¿vamos a utilizar hoja de cálculo para analizar datos? No, yo voy a decir dónde se hace y demás, pero no me voy a meter en eso. Más que nada porque nos quedan 2 sesiones. ¿Se han establecido conclusiones relevantes para tal? Pues sí. ¿Cómo presentar un informe? Pues como sea. Gráficos, pues muy bien. Pues con saber 3 o 4 gráficos que existen, de pastel, el pentagrama, etcétera, yo qué sé. Pues con eso vale. Y después conclusiones, datos, resultados en el formato adecuado. Muy bien. Bases de datos relacionales y demás. Pues de aquí voy a mencionar algo, pero evidentemente no tengo tiempo para más. Con lo cual, esto se va a centrar en lo que tenemos en la tarea, que voy a abrir, para que la veáis. Bueno, ¿por qué he abierto esto? Todo lo que le acabo de decir a la buena María José está por aquí, ¿vale? Que son las univariantes, las bivariantes, las multivariantes, ¿vale? Todo esto es para que vosotros sepáis que existe, pero poco más. Nos vamos a quedar solamente en tendencia central y dispersión, ¿vale? ¿Cuáles son tendencia central? Pues la que tenéis aquí, la media, moda y mediana, ¿vale? He abierto el primer PowerPoint que tenéis, que ya os digo que está bastante clarito solo con el PowerPoint. De dispersión, complementa
a las medidas de tendencia central. Es decir, normalmente se calcula, como habéis dicho antes, para nominales, por un lado, la moda, bien, te deja calcular la moda, que es el valor que más se repite, pero por otro lado, hay que calcular también una dispersión. ¿Cuál? Pues el rango, la correlación o lo que sea, los tenéis aquí, ¿vale? Pero primero vemos un poco la definición. Dice, en términos generales, cuanto menor sea el valor de la medida de dispersión, mayor es representatividad de la medida de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto? Que si los valores están todos muy juntos, entonces sí vale lo de calcular la media, ¿vale? Lo que he dicho antes, es el caso extremo. ¿Me gusta la fruta o no me gusta la fruta? Están en los extremos, luego los valores están a mucha distancia uno de otro. Luego la medida de tendencia central no me sirve. Me va a decir que la media le gusta la fruta, cuando no es real, ¿vale? Entonces dice, si los valores están muy juntos, muy junticos, me vale esto. Pero si no, hay que complementarlo con la dispersión, ¿vale? Ahora, ¿cómo calculamos la dispersión? ¿Qué significa? Por ejemplo, voy a explicar esto ya, ¿vale? Para que se quede explicado. Rango recorrido. Desviación típica o casualidad que no suena. Claro, porque lo usamos. Acordaos que os dije que fueron antes los tiros que las balas o los disparos que los tiros, o yo qué sé, el huevo que la gallina, porque ya metimos la desviación típica en el cálculo de la muestra sin saber qué era, ¿vale? Es esto. Os lo expliqué, pero no os acordáis. ¿Vale? Es esto. Hablamos de la raíz cuadrada de la varianza. Luego ambas medidas me dan lo mismo. La dispersión de los datos. ¿Vale? Vamos con el rango primero. Medida de dispersión más simple, por lo tanto la que más nos gusta. Mide la dispersión o variabilidad en escalas métricas, o sea, medibles, 1, 2, 3, 4, y está muy condicionada por la presencia de valores extremos. ¿Vale? Es R y simplemente es la diferencia entre el mayor y menor valor de la variable. Se olvida de todos los valores centrales. Por ejemplo, cuando de 1 a 10 tienes que valorar cuántas veces se ha dicho que está muy a favor, un 10, o muy en desacuerdo, un 1. ¿Vale? Pues sumarías 10 más 1, 11, lo dividido entre, o sea, ya está, lo restas, ¿vale? Uno menos el otro, y lo que te da es el rango donde se mueven la mayoría de las variables, ¿vale? 10 menos 1, 9, ¿vale? Eso es una medida de rango. Vamos a hacer algún ejercicio de esto para que lo veáis y se quede claro. ¿Qué es la desviación típica? De nuevo, complementa la información sobre las variables que utilizamos la media como medida de tendencia central, un poco lo que ha dicho antes María José, ¿no? Que dice que además en ciertas escalas donde se puede aplicar la media, se puede aplicar la desviación típica como medida de tendencia central. Vale. Te admite una serie de estadísticos, porque matemáticamente se pueden aplicar. Presenta la variabilidad promedio de una distribución a partir del cálculo del promedio de las desviaciones experimentadas por las observaciones respecto de la media. Parece un galimatías, ¿verdad? Bueno, promedio de las desviaciones de las observaciones respecto de la media. Lo que te está diciendo es cómo de lejos están los valores de ese valor central, ¿vale? Entonces, cálculo de la distancia de cada uno de los valores respecto a la media de la variable. Bueno, en esta fórmula tenemos varios datos, que es, por un lado, el dato observación realizada, o sea, en este caso, la respuesta, ¿vale? La respuesta que se haya dado a la pregunta determinada. Ese es el dato que tenemos. Por otro lado, la media. Media de una distribución, que lo hemos visto antes, es la suma de todas las observaciones entre el número de observaciones. Esto es, todas las respuestas las sumo y la divido entre el número de respuestas que he tenido, ¿vale? 9 más 3 más 5 más 8 más tal, entre, ¿cuántos he entrevistado? ¿A 10 personas? Entre 10. Me sale una cantidad. Esa es la media, ¿vale? Media que nosotros conocemos como aritmética. Entonces, lo que dice es, por un lado, el dato, por otro lado, la media, por otro lado, n sub i, que es frecuencia absoluta de la observación. En la tarea os he dado una tabla de frecuencias. ¿Qué significa la frecuencia? Así intuitivamente.
Número de veces que se repite algo. Exacto. De los X sub i que tenéis arriba, ¿cuántas veces ese X sub i, ese dato, se repite? Por ejemplo, si yo he pedido que valoren algo de 1 a 10, el número de veces que se ha repetido 9. Esa es la frecuencia, ¿vale? De ese dato. Vale. Y luego tenemos el tamaño. Simón te ha ido. Vuelve, Simón. Ay, suena otra tumba. Simón te has ido, vuelve Simón. Eso es lo que uno oiría en el lecho de su muerte, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero qué raro, ¿no? Pero la luz aquí en el centro. ¿Y os quedasteis sin clase? Joder, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué es la desviación típica entonces? Pues la raíz cuadrada de todo esto. Si es la raíz cuadrada, ¿por qué? Porque la varianza es sin esta raíz. La varianza, que era el sigma famoso, al cuadrado, esto es el sumatorio de ¿qué? De todos los valores que yo tengo al cuadrado por el número de frecuencia que se da cada uno de los valores. Me preguntaba el otro día esta E rara que hay, ¿qué es? Me preguntabais porque, claro, hay gente que no sabe estas cosas. Eso es el sumatorio de cada uno. De manera que, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, de 1 a 9, ¿no? Pues si tengo de 1 a 9, yo tengo que decir, venga, perfecto, pues de 1 a 9, el 9, ¿cuántas veces se repite? N veces, ¿no? Que es la frecuencia. Tengo que multiplicar ese 9 elevado al cuadrado por el número de veces que se repite, el 9. Y después, ¿partido de qué? De la totalidad del tamaño de la muestra, menos la media al cuadrado. Esto es una formulita que, por supuesto, viene de despejar de aquí y de allá, pum, pum, y es un follón. De hecho, en el manual sí te pone todo de cómo se llega hasta aquí. Os invito a que lo miréis y os desesperéis viendo a ver cómo se ha llegado a la fórmula. Lo mejor, hacerse el cuadrito de fórmulas. Como por ejemplo el que yo os he volcado ya en vuestro sistema. ¿Lo habéis visto? Sí. Sí. ¿Y os ha gustado? No. Sí, se le pasa entiende al mejor que Lince. el otro. Ya, este está mejor porque lo intenté poner más limpico. Pero vamos, sigue siendo para mí, ¿vale? Espero que lo entendáis. Vale. Pero esto está ahí Yo- también, ¿vale? Ahí yo tengo una pregunta en la fórmula. Vuelve a pensar otra vez, pero esta rápida. Cuando tú pones media y luego marca de clase, que claro que la marca de, o sea, entonces cuando nos pidan la media, primero tenemos que sacar la marca de clase y luego calcular la media, ¿no? Sí, claro, la marca de clase se calcularía primero, ¿vale? Primero calculáis la marca de clase. Entonces tengo yo aquí las fórmulas. Bueno. Todo esto lo tenéis en el manual, ¿eh? Lo digo para que no haya desesperaciones. A ver. Bueno, lo que voy a hacer es abrir la tarea que va a estar todo mucho más claro ahí, ¿vale? Y lo vemos sobre eso. Termino con esto, ¿vale? Para no salirme del tema. Coeficiente de variación. Medida para comparar la dispersión existente en distribuciones, ¿vale? Se define como el cociente entre la desviación típica y la media de distribución. Otra variable. Esto realmente no deja de ser ratios o índices, ¿vale? Está comparándome, por un lado, esa desviación con la media. Acordaos que la idea es ver
si hace falta o no calcular la dispersión cuando solamente tenemos una medida de tendencia central, ¿vale? Bueno, hasta aquí realmente es donde va a llegar el tema. Porque lo demás, a pesar de que da mucha más información, ¿vale? Salvo esto de la regresión y la correlación, que aquí sí hablamos de cuando hay relación entre dos variables, análisis bivariante, pero que no, en principio no os voy a pedir que me hagáis cálculos por aquí, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe y esta fórmula de la covarianza, que es la relación entre dos variables, ¿vale? Por lo tanto, hasta aquí el ejercicio que tenéis en tarea. Lo demás son definiciones. ¿Aquí qué mide? ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis es cómo de amplia, de chata o de alta sea un gráfico. ¿Un gráfico de qué? De lo de siempre, de dispersión de datos, ¿vale? Si es simétrica, es decir, mismo número de respuestas a derecha e izquierda de la media, o si es asimétrica, que hay muchas más respuestas, por ejemplo, negativas que positivas, mucho más respuestas de esa clasificación que os he dicho antes, del 1 al 10, por debajo del 5, que por encima, suspensos que aprobados, ¿vale? Esto es lo que me dice este tipo de gráficos, y de hecho aquí os pone varios ejemplos, ¿vale? De kurtosis, que sea más concentrada en el centro, que esté más dispersa como esta, y todas estas son simétricas, como podéis ver, ¿no? Porque tienen el mismo número de datos a derecha y a izquierda. ¿Lo veis? No os voy a pedir que calculéis, sí os voy a pedir que sepáis qué es. Aquí son las dos técnicas que utilizamos para cálculo, que esto lo veremos el lunes que viene. No me voy a meter en esto ahora. Quiero que os quede claro las de tendencia central. Las dos técnicas que hay de cálculo de bivariante. O sea, cómo influye una variable dependiente en una variable independiente. ¿Cuáles son las dependientes y las independientes? Bueno, las dependientes es sobre las que yo puedo ejercer algún tipo de influencia, por ejemplo, el precio que le pongo a un producto, ¿vale? O la independiente, que es la que yo no controlo, por ejemplo, el comportamiento del consumidor ante variaciones en esos precios, ¿vale? De manera que aquí lo que se trata es encontrar la relación entre dos variables. Y aquí nos vamos a quedar, no vamos a ver las multivariantes. Por lo tanto, tenemos por un lado las técnicas de regresión lineal, que es cómo se distribuyen los puntos respecto de esas dos variables que se representan en dos ejes respecto a una tendencia central o a una línea central, y la correlación simple, el ajuste de curvas, ¿vale? Lo estamos viendo muy brevemente, pero así sabéis de qué estamos hablando aquí, porque veo que los que os habéis leído todo el tema, pues como María José, pues hay aquí un poco de cacao. Análisis de la relación entre dos variables y la intensidad fundamental para la intensidad, es decir, si la relación es fuerte o débil. Si yo hago variaciones en el precio, aumenta o disminuye mi demanda. Esto tiene un nombre que es la elasticidad de la demanda, pero tenemos que saber cuánto influye si es que lo hace, ¿vale? Bueno, dos conceptos: correlación entre dos variables, estudio de la variación conjunta de dos variables, la intensidad y la dirección. ¿Qué quiere decir la intensidad? Primero, si es fuerte, si aumentamos el precio, disminuye mucho la demanda. Y después la dirección, en este caso es inversa, ¿no? Aumento de una cosa, disminuye la otra. Ahora, si hablamos mejora de las prestaciones de mi producto, aumenta la demanda, lo más probable es que tengan la misma dirección y probablemente tengan mayor intensidad, ¿vale? Vale, y la regresión, que es la capacidad de predicción de los resultados de una variable si sabemos los resultados de la otra. Como ya sabemos con la correlación cómo están relacionadas, con qué intensidad y dirección, pues la regresión es hacer lo que se llama una inferencia, que es una estimación de cambio de una variable si cambiamos otra. ¿Para qué creéis que sirve esto en términos de marketing?
Es una pregunta. Pues para ajustes, ¿no? Como para las 4B, para ajustar las 4B. Por ejemplo, para saber en cómo influye si sé ya que hay una relación o correlación directa entre dos variables, si varío una, por ejemplo el precio, tengo una estimación bastante fiable de cómo va a variar mi demanda, ¿vale? También, claro que sí. La segmentación psicográfica, demográfica, geográfica, conductual, las 4 tipos de segmentación que hay, pues cualquiera de ellas, yo puedo utilizar este tipo de inferencias para decir, vale, pues de esta manera tengo estudiado el mercado y sé que ante variaciones de algo, un determinado segmento se va a comportar de esta manera. Esto es, aquí lo pone, toma decisiones de estrategias de marketing. Claro que sí, porque hace falta saber cómo va a influir un cambio en otra cosa, ¿vale? Ahora, ¿qué es la covarianza? ¿Qué hemos dicho que era la varianza y la desviación típica? Lo hemos visto antes, solo hemos visto la desviación típica, pero bueno, ¿qué era? ¿Una medida de qué? Pirín, es que alguien me ha escrito, pero no lo veo. No, yo te levanto la mano. Entonces, la de correlación y recta de regresión también irían juntas, más o menos. La correlación y recta de regresión van juntas. Son medidas de bivariantes. Vale, gracias. Es que te has ojeado lo otro sin ojearte esto. Tienes que tener claro el esquema, qué va a dónde. Si no, el cacao puede ser máximo. ¿Vale? Pues por eso estaba yo que me daba algo. Bueno, aquí lo que hace es la covarianza. Hemos dicho que la varianza medía de una variable la dispersión de las respuestas, ¿verdad? Respecto a un punto central. Ahora, la covarianza, es que tiene en cuenta, igual que la correlación, dos variables, ¿vale? X e Y. Entonces, lo que está diciendo es una medida de dispersión cuando existen dos variables, ¿vale? Ahora dice, parámetro que nos permite medir la variación conjunta entre dos variables de una distribución bidimensional. Aquí tengo X, Y. Por lo tanto, X son las respuestas que yo tengo de la variable X y las respuestas de la variable Y. N es lo mismo, la frecuencia, X con el palito, media de la variable X, Y media de la Y, N tamaño de la muestra. Vale, ¿cómo se lee esto? Dice, si esto lo tenéis en vuestro resumen de fórmulas también. Si la covarianza es positiva, significa que X e Y están relacionadas positiva o directamente, ¿vale? Que las dos variables van en el mismo sentido, en la misma dirección y con una densidad, ¿vale? El mismo sentido puede ser hacia arriba, aumento de precio, aumento de demanda, aumento de prestaciones, aumento de demanda, o hacia abajo, disminución de prestaciones, disminución de demanda, ¿vale? Si es negativa, significa que X e Y están relacionadas negativa, pero inversamente, no en la misma dirección, ¿vale? Es decir, una variable experimenta una variación, la otra va al revés, pero no necesariamente con la misma intensidad. Caso claro, el precio. Si yo aumento el precio de un día para otro, probablemente la demanda bajará, ¿verdad? Luego la covarianza aquí, relación entre X e Y, siendo X el precio y la demanda, será negativa. La covarianza 0 significa que no hay relación, ¿vale? Es indiferente, ¿vale? Vale, y aquí simplemente pues explicamos qué es cada cosa. Dice, la covarianza no ofrece información sobre la intensidad, simplemente sobre la dirección, si son proporcionales, si los dos van para arriba, o si uno va para arriba, la otra va para abajo, o no van a ningún lado, ¿vale? Y ahora lo que analizamos es el grado de correspondencia entre dos variables de distribución y el parámetro es el coeficiente de correlación simple o lineal o de Pearson, ¿vale? Bueno, ¿qué significa? Pues lo tenemos aquí. Y aquí ya hablamos de la correlación múltiple, que esta es la que no vamos a ver porque esta es la multivariante, ¿vale? A partir de aquí, que es la mitad, no lo tratamos porque es entre muchas. La lineal, que es entre dos, aquí sí. Decimos, venga, ¿cuál es la correlación simple? Dice, bueno, en la correlación
lo que establece es la comparación entre la desviación típica de X y de Y y la covarianza entre X e Y, que es SXY, la que hemos visto antes, ¿vale? La tenemos aquí. Y te está diciendo básicamente, porque se parece mucho a la otra fórmula, si os dais cuenta. Lo único que mete dos variables en vez de una. ¿Vale? Coeficiente de correlación entre dos variables, dice valores entre -1 y 1. Cuanto más próximo se encuentre, mayor será la intensidad de relación entre ambas variables. Normalmente se considera que existe una correlación alta cuando está entre 0,7 y -0,7. Correlación, ¿qué significa? Que existe proporcionalidad en dirección y en intensidad de variación de ambas variables, ¿vale? Bueno, y aquí te dice cuando es positivo o cuando es negativo. Si es positivo, la variación es directa y creciente, o sea, en el mismo sentido y positivo. Y si es negativo, es inversa y decreciente. Si una sube, la otra disminuirá, ¿vale? Y ¿qué más? Regresión lineal, que es la otra. El coeficiente de correlación indica el grado y sentido de asociación entre dos variables, pero no cuál de las variables es la que influye sobre la otra. O sea, cuál es la dependiente y cuál es la independiente. ¿Vale? Cuando se ha determinado que existe relación lineal entre las variables y nos interesa formalizar o determinar cómo es esta relación, utilizamos la regresión lineal. Búsqueda de una función que exprese lo más fielmente la relación existente entre las dos variables, ¿vale? Información bidimensional, y aquí pues lo explica un poquito. Ya digo, no voy a pedir cálculos sobre esto, ¿vale? Pero sí necesito que sepáis qué significa. Aquí está súper resumido. Esto sale de este manual, ¿vale? Que es el que estoy utilizando, ¿vale? Que es muy, muy sencillo y donde tenéis un poco todo esto escrito. Ya digo que todos los manuales son muy parecidos, pero este está bastante bien explicado y está, yo creo que bastante claro, ¿vale? Me falta por incluiros aquí estas son las fórmulas que os digo, que os he puesto hoy. Bueno, y aquí, aunque con mi letruja, pero bueno, la verdad es que lo he puesto muy claro para lo que yo soy. Media, ¿cómo se calcula? Así, la marca de clase o la media de todas las variables. Mediana, ¿vale? Tenéis una formulita, siendo n mayúscula siempre el total de la población, n minúscula la muestra. Varianza es al cuadrado siempre y la desviación típica la raíz de esto. Coeficiente de variación de Pearson, que es la que hemos visto antes, lineal simple, regresión simple, coeficiente de determinación, covarianza, ¿vale? Simplemente que esto lo tengáis a mano. No quiero luego jaleos como los que hicisteis la última vez, que no teníais ni idea de qué era, o sea, no de qué era cada cosa, sino que donde ponía un más me pones un por, ¿vale? Y donde n mayúscula, pues te pongo la minúscula. Y había aquí un poco o el por pues un más. Eso es básicamente no controlar la fórmula, ¿no? Tenéis que tener cuidado con eso. Bueno, todas estas fórmulas están ampliadas en el tema. De todas maneras, lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a calcular. A ver muy rápido, ¿dónde está? Aquí, no, pruebas, ¿dónde está? Vale, vamos a abrir la tarea un momentito. La tarea, por cierto, no me la entreguéis todavía, porque a lo mejor le tengo que añadir algo más. O sea, esto es seguro, pero lo vais trabajando. Alguien me ha enviado una ya. No es posible. Si lo he puesto esta mañana. Te la habían enviado ya el otro día. Yo creo que será la antigua. ¿Pero quién me lo envió? Bueno, ahora lo miraré. No lo sé. La otra vez dijiste... O sea, la semana pasada cuando la abriste dijiste que ya te habían enviado una. Es verdad. Pues el mismo humano me la ha enviado. Ya sé quién ha sido. La que recuperó en febrero. De segundo. Bueno, tarea unidad 7. Vale, aquí simplemente os pido
Técnica en el análisis estadístico atendiendo al número de variables que participan de forma conjunta y simultánea en el análisis de la información. ¿Vale? Me las ponéis, es teoría pura, pero así os obligo a repasar lo que acabamos de ver. Vale, aquí, cálculo de la media de la distribución de frecuencias de nivel de gasto mensual de productos de alimentación de 250 hogares, ¿vale? Gasto mensual en euros, entre 0 y 50 euros, 19. En total, esto te tiene que sumar 250. Se han hecho X observaciones y la respuesta es que 19 han dicho que están metidos en este intervalo, ¿vale? Y me calculáis la media. Atendiendo a la distribución de frecuencias, esta misma, moda. La misma, la mediana, ¿vale? Con lo cual tenemos las tres medidas de tendencia central. Empezad a trabajarla. No me entreguéis los resultados todavía y le echamos un vistazo en clase para que lo perfilemos, ¿vale? Aunque tengo las actividades que os he puesto, el cálculo de esto mismo. Pero os lo doy mascado, no tenemos que tabular y no tenemos que hacer nada de esto. Después, desviación típica de la misma. ¿Cómo la calcularíamos? ¿Vale? Y luego, una empresa realiza un test de producto a dos grupos de personas sobre una nueva bebida para evaluar la valoración. ¿Vale? Valoración media correspondiente al grupo A, un 8,4% sobre 10. Desviación típica de 2,6. ¿Vale? Luego te está dando dos datos. La media y la S. El B, 7,8, 2,2. ¿Qué valoración ha sido más homogénea? Bueno, pues tenéis que darle una pensadita a ver por dónde va. Ya digo que lo quiero ver con vosotros en clase, no la entreguéis y así lo vamos perfilando. Aunque sea por aproximación. Vale, que me defináis qué es la correlación. Lo acabamos de ver, ¿vale? Relación entre dos variables, bivariante. Y cómo funciona. ¿Qué es una regresión lineal? Lo acabamos de ver también, ¿vale? Va en la misma línea y ver un poco qué significa y cómo se valora. Nivel de significación de una prueba de hipótesis. Esto todavía no lo hemos visto, pero lo podéis buscar en teoría. El H sub 0, la confirmación de que una hipótesis sea cierta o sea falsa, que es como se demuestran las cosas en investigación. Y después, en general, componentes básicos que influyen sobre una variación de valores en una serie temporal, ¿vale? Le hacéis una búsqueda de esto, ¿ok? Pero ya digo, lo trabajáis como sea hasta el día 14 de mayo, pero quizá lo amplíe un poquito más. De momento esto sobre esto. No creo que lo amplíe, pero bueno, lo vemos, ¿vale? Bueno, no quiero marear mucho más. No sé si tenéis Simón, alguna duda. perdona. Dime. Sí, nos quedan 2 clases. Falta un tema por dar y dices que la tarea la vas a ampliar aún teniendo exámenes a partir del 13. La tarea, lo último que he dicho, si me has escuchado, es que no creo que la amplíe, ¿vale? Ya, pero no obstante, es que no sé cuándo tienes previsto si lo vas a modificar o no, pero sí que es cierto que en 2 semanas empezamos examen. Sí, bueno, os he dado 2 semanas, que os he dado mucho más rango. En teoría tenemos que cortar tareas la semana antes de examen, o sea, tendríais la que viene. A mí me da igual que me lo entreguéis una semana más tarde. No, si En lo digo cualquier por la caso, que me modificación. digas que tenéis que estudiar mucho, que vais con mucho lío y tal. El último tema no hay nada que dar, porque son las bases relacionales y ahí no hay nada que dar, realmente. El tema potente es este y no hay mucho más. Voy a abrir un momento la esta, por si no la tenéis a mano. Pero bueno, siempre pasa lo mismo. Que tenemos la sensación de que a tope, que tenemos mucho que hacer y que vamos todos a tope. Y yo os digo, sí, con 1 hora de clase semanal vamos a tope. Pero Simón, del tema 8 de investigación comercial todavía no ha subido nada. No, estoy llegando aquí. Mira, aquí gestiona base de datos relacionales, ¿vale? Elementos que fueron a base de datos. Base de datos relacionales de acuerdo con los objetivos de investigación. Diferentes tipos de consultas. Búsqueda avanzada de datos. Cómo archivar, mantener la seguridad. Diseñando formatos. Os voy a hacer un mini resumen de un folio o de 2 folios y con eso os vale. ¿Vale? Pondré alguna preguntita de tipo test, pero muy pocas. Pero habrá una tarea también de este tema, ¿no?
Bueno, la tarea estará basada en el pequeño resumen que os dé. Pero no hay nada aquí realmente para dar, salvo que nos pongamos a tabular y a hacer cosas con hojas de cálculo que no vamos a hacer. ¿Vale? De todas maneras, como lo voy a hacer también mañana, que lo dejo también perfilado, os lo envío y os doy las instrucciones de lo que tenéis que hacer ahí, ¿vale? Vale, pues no tengo más. De todas maneras, dejadme que lo abra un momento, el 8, porque ya digo que normalmente este... aquí. Como siempre, 1 millón de folios, porque esto es increíble. Tiene exactamente el mismo material. Más corto, pero para mi gusto demasiado... Ese ya es demasiado light. Pero sirve exactamente igual. ¿Veis? Aquí empieza a hablar de computación, empieza a hablar de programadores, etcétera. A mí esto, sinceramente, os voy a hacer un resumen, os estudiáis eso, ¿vale? De un par de folios y andando. Es que es verdad que con los sumarios te aclaran mejor que con los temas, porque a mí el Sí, tema pero ya no largo solo por me ha dejado aclarar, loca. es que esto es realmente una locura. Esto es computación, hacer combinaciones entre tablas, en fin. Es una locura. O sea, una locura me refiero que... Yo el 7, si me dices que está escrito, me lo creo. Bueno, el 7 es que, ya digo, es que es muy ambicioso, es que mete toda la estadística. Me parece demasiado. Por eso el multivariante desaparece y el bivariante pues lo mencionamos, pero no hacemos ejercicio. Claro, Bueno. lo que pasa es que como en el univariable te habla del multi también, entonces es lo que te lía. Hay tantas cosas que nos lían, pero bueno, no os asustéis. Me falta una cosa, lo del esto. Santo sumario. No te he entendido nada, ¿me estás preguntando algo? ¿Pero repasar el qué? Ah. ¿Pero del Macrao o cuál? Bueno, ya digo que los contenidos son lo mismo. Solo que a mí me gusta más este porque está más explicado. Pero os sirve el mismo PowerPoint porque lo explica y si os va bien ese, pues os leéis las unidades. Las unidades son las que has dicho tú. Bueno, si os fijáis, aquí os he puesto un poco lo mismo. Esta la vamos a resolver en clase, ¿vale? Una media, moda y mediana de una tabla de distribución muy similar, ¿vale? Lo vamos a resolver en clase el lunes. De hecho, si os ayuda, os puedo ir poner las respuestas y así ya lo vais trabajando. Pero necesito que lo trabajéis. Si no, no avanzáis, ¿vale? Y esto van a ser los ejercicios del examen, ¿vale? Con una tabla similar y que calculéis esas 3 medidas, ¿vale? Para eso os lo he puesto. Pero necesito que lo trabajéis. Al final de semana os pongo los resultados para que el lunes lo podamos cotejar aquí, ¿vale? Hacemos eso así y la tarea, como ya es similar a esto y tendréis los resultados, intentáis hacerlo con eso, ¿vale? Y eso es lo que me entregáis. ¿De acuerdo? Entonces la tarea no la entregamos, pero en principio se queda así. Lo que no quiero es que me la pongáis ya ahí y luego la tenga que pasar al borrador, devolverla y tal. La corregimos el lunes y ya me la dejáis entregada después, ¿vale? Pero la corregimos con las actividades para clase resueltas por vosotros. Y yo el viernes os doy los resultados de las actividades para clase, ¿vale? Para que vosotros cotejéis cómo vais, si os habéis enterado un poco de cómo va la película y que veáis también cómo se hace,
la media, la mediana y tal, los cálculos, ¿vale? Con eso, el lunes terminamos de perfilar la tarea que tenéis y me la dejáis entregada a lo largo de la semana. ¿Ok? Y Simón, en la tarea, antes de calcular todo, hay que calcular la media de clase, ¿no? Sí. La media de clase es lo primero cuando tenéis frecuencias y tenéis dispersión de datos. ¿Vale? De todas maneras, ya digo, el trabajo autónomo que tenéis ahora mismo es la actividad para clase una vez que os ojeéis todo lo relacionado. Olvidaos del análisis multivariante y del bivariante no vamos a hacer cálculos, ¿vale? Solamente teoría, correlación lineal y regresión. Correlación y regresión lineal, ¿vale? Más mascado no os lo puedo dar. Os aseguro que el otro profe de investigación mete muchísima más caña. Así que, en fin, solo digo eso, porque les doy clase al otro grupo de jefe, así que sé por dónde va. Pero bueno, la idea es que lo saquemos. Bueno, chicos, os dejo, que tengo guardia ahora en el recreo. ¿Hablamos? Hasta luego. Chao. Gracias, Simón.